now. Perfect. Great. So thank you so much for your patience here to start the recording. Welcome again. Welcome everybody, right? Thank you for joining. Thank you for being present at this online session, okay? So we're going to start, I'm going to just stop my camera for a second because I think that the recording is not of a good quality when I have my camera on, okay? Creo que no queda tan bien la grabación cuando dejo la cámara encendida, bueno, no cumple una, pues mucha función porque igual estamos compartiendo, es como el desarrollo de la actividad, entonces voy a suspender la cámara y la vuelvo a activar cuando nos vayamos a despedir. Gracias por estar conectados, las personas que están acá en este momento y las personas que están viendo la grabación en el diferido. Okay, good. So let's continue. We're going to start. This is our route, right? To start with activity 3. For some reason, it is not, I cannot see it completely, right? No se puede ver completa por alguna razón. Pero aquí les muestro completa las actividades. Dice, activity 3, it's going to be from June 4th to June 14th, right? Empezó el 4 de junio y terminará el 14 de junio, que como ya saben algunas personas o varias personas de las que han estado pendientes de las sesiones y las grabaciones, son fechas que están establecidas. Si no pueden cumplir con esa fecha, están disponibles los envíos tardíos, ¿ok? Bueno, una de las actividades es I Can't Believe It, right? Evidence Interactive Activities City and Country y Evidence Your Next Holiday Destination. Tenemos 3 evidencias. En la unidad anterior tuve que eliminar el blog porque la verdad es que se desconfiguró y no podía ver la participación de ustedes. Entonces tuve que eliminar esa actividad. En este momento en la unidad 2 y en la unidad 3 tenemos solo 3 evidencias. En la unidad 4 vamos a tener 5 evidencias. Entonces las personas que de pronto quieran ir revisando el material de estudio de la unidad 4, que ya estén al día o que estén avanzando más rápido, pues pueden hacerlo, ¿no? Bueno, estas son las actividades. El día de hoy, que es 6 de junio, nos estamos reuniendo para la sesión en línea. Y esta es la ruta para llegar allá, ¿no? Contenido del curso, proyecto, activity 3. ¿Ok? Bueno. Les envié la invitación para la sesión, entonces vamos a ir acá a este enlace, contenido del curso. You can see that it's open a new tab here. Se puede ver que se abre una pestaña nueva. Proyecto and Activity 3. Activity 3 tenemos estos, es la misma estructura, ¿no? Es la misma, tienen los mismos componentes que las otras unidades, ¿no? Materials and Support Materials, Evidences, Learning Guide 3, ¿ok? Bueno, vamos a esta de Materials and Support Materials que, como ya hemos dicho, no tiene calificación realmente, ¿no? Es lo que desarrollemos acá en este enlace, no tiene calificación. Avanzamos, vamos a ver algo que se llama Amazing Facts. Esta es la versión multimedia version. Amazing facts. In this third learning activity, you will learn about describing people, objects, and places, and how to make comparisons using superlative and comparative forms. Okay. Amazing facts. Vamos a aprender a hacer comparaciones. Introductory material. Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 3. You will learn about, number 1, describing people and places. Number 2, comparative and superlative forms. Let's begin.
Okay, so we're going to learn how to describe people and places. Vamos a aprender a hacer descripciones de personas y lugares. And we're going to learn how to compare, right? Vamos a aprender cómo comparar. Okay, good. So we're going to move here. Bueno, recordemos que en la parte Number one. superior Describe tenemos introduction, contextualization, comprehension, practice 1, practice 2, pronunciation practice. Entonces miren que aquí nos da la información de una persona, el perfil de una persona. Profile, Joanna Garcia, A19, Colombian single, university student, build, slim, height. All of this information, personal information, and some physical characteristics, right? Entonces aquí nos están dando vocabulario que se usa para describir a algunas personas en diferentes aspectos, ¿no? Age, que sería la edad, build, que sería la contextura física, height, que hace referencia a la altura, eye color, que es el color de ojos, hair type, tipo de cabello, ¿no? Entonces aquí nos están dando la traducción también de cada una de estas expresiones, ¿no? Que sería slim, thin, athletic, muscular, bueno, que las podemos usar para describir a otras personas. Hair color, facial hair, personality, ¿ok? Nos dan algo de personalidad. Entonces la pregunta para responder, la pregunta que se hace para saber cómo alguien se ve físicamente sería, what do you look like? Si pregunto por otra persona, entonces diría, what does she or he look like? Okay, good. Okay, give me a second. Somebody's texting me that needs the link, okay? For the people that actually need the link, give me a second here. Just a moment, somebody is texting me or asking me for this, okay? Okay, so here we can see the description. So we say, what do you look like? Y también podría preguntar, what does he or she look like? O sea, a escribirlo aquí en el Jamboard, okay? Con base en la pregunta que estamos haciendo. Cuando nos dicen, what do you look like es cómo se ven, ¿no? What do you look like? Entonces dirían, I am tall and thin, I have short hair, a red hair, right? Hay cosas que decimos que no la llamo cuando decimos como características como delgado, como poco pasado de peso, o alto o de baja estatura. Entonces esas expresiones soy, ¿cierto? Entonces uno diría I am, right? Cuando hablamos de las cosas físicas referentes a las partes del cuerpo, como el cabello, los ojos, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ya vamos a decir I have, porque estamos hablando de partes específicas del cuerpo, ¿no? Good. Bueno. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ¿vale? Voy a escribir aquí entonces las preguntas. Yo digo, what do you look like? Right? Y también digo, what does she look like? Si yo dijera, what does Rihanna look like? Right? What does, I don't know, what does a famous person, Bill Gates, look like? Okay, good.
Entonces miren que es la misma pregunta dependiendo de a quién, sobre quién pregunte, ¿no? Si yo pregunto, what does let's ask Leluciers, que estamos hablando como varias personas acá, look like, right? Good. What do you look like? What does Rihanna look like? What does Bill Gates look like? What do, sorry, Lelucier, son varias personas, look like. Entonces, digo esta pregunta cuando hablo de ella o de él o de ella, right? Good. So let's continue here. Y cuando es directamente a ti, que pregunto a ti, ¿cierto? Entonces digo, what do you look like? Miren que aquí ya nos están dando la pregunta de la que les comentaba, ¿no? What does she look like? Si hablo de ella, diría, she's short and fat, she has dark brown eyes and curly blonde hair. Lo mismo, usamos el she is o el he is para decir características como que es alta o como que es un poco pasada de peso, todo ese tipo de cosas las diríamos con el is. Y cuando hablemos de partes del cuerpo, como su cabello, sus ojos, su nariz, ¿cierto? Ahí diríamos has, ¿no? She has. Y la parte del cuerpo, que sería, por ejemplo, en este caso, she has dark brown eyes and curly blonde hair. Okay, good. Deme un segundo. Ay, sí, estoy compartiendo pantalla. Permítame un segundo, comparto este enlace con alguien que me lo está pidiendo. Okay, good. So let's continue here, okay? Cuando nos dicen what are you like, ya no dicen look like, sino solamente like, what are you like? Cambia un poco la pregunta, nos están preguntando sobre todo cómo eres en términos de personalidad, ¿no? Entonces aquí dirían, por ejemplo, I am nice and shy, dice esta persona, ¿cierto? Good. What is she like? Diríamos she's fun and easygoing, okay? Good. So, what is she like? ¿Cómo es ella? Ese cómo viene aquí en este like, porque like significa que algo nos gusta, pero también significa cómo, ¿no? Yo podría decir, I am, en mi caso, ¿no? I am tall like my mother, ¿sí? Y aquí el like significa cómo. Soy alta como mi mamá, que también se usa para compararse con alguien, ¿cierto? O hablar de la similitud con alguien, ¿cierto? Ok, good. Generalmente ese what are you like and what is she like está hablando sobre personalidad, ¿no? Diferente a cuando nos preguntan look like, look like, que el look like se hace referencia a la parte física, ¿ok? Any questions so far? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O alguna duda sobre esas preguntas que estamos viendo? No, señora. Sí, qué pena. ¿Me puede volver a explicar ese live otra vez? Claro que sí, claro que sí. Hi, Harold. Of course. Yeah. Entonces, miren, cuando decimos esto, aquí, por ejemplo, en esto, voy a separarlas aquí. Y pongámosle un color diferente como para que se diferencie. La diferencia va en esta expresión final. Miren, el look like, generalmente me preguntan, what do you look like? Es que el what con el like significa cómo, ¿cierto? En este caso. Entonces, si yo digo cómo eres en términos de personalidad, yo voy a decir what are you like. Va a cambiar un poco la pregunta. Ya no digo look like, ¿sí? Sino que digo what are you like. ¿Ok? Hay algunas diferencias, entonces si pueden notar aquí las diferencias y ya cuando me dicen what are you like, que también se pueden hacer estas preguntas para las ciudades, ¿no? Si yo quiero preguntar cómo es Cali, por ejemplo, what does Cali look like? ¿Okay?
Y también puedo preguntar cómo es Cali en el sentido de atmósfera, ¿no? De ambiente, de cosas que no son tan físicas, ¿cierto? Entonces, what is Cali like? ¿Ok? Entonces, miren que cambia la pregunta y cambia el significado, porque cuando yo digo look like, esta que estoy aquí señalando, estoy preguntando más por la parte física del lugar, y lo mismo cuando se refiere a una persona, estoy preguntando más por la parte física de la persona. Entonces, si yo respondo aquí, what do you look like? Yo diría, I am tall like my mother, I am thin, I have dark hair, right? Yeah. Good. Entonces, aquí estoy hablando más desde la parte física mía, ¿sí? Y el like, en este contexto, en las dos preguntas, significa cómo te ves o cómo eres en términos de personalidad. Entonces, cuando veamos el like, que en una pregunta va al final, miren que aquí va al final, están preguntando sobre todo cómo te ves o cómo eres, ¿sí? No siempre, el inglés siempre tiene excepciones, pero esta es una buena referencia, ¿ok? En este caso ya no diría I am tall like my mother, pero diría I am open-minded, sorry. I am cheerful sometimes. I am serious, right? I am cheerful and serious, you know, like what is kind of, okay, I am open-minded, I'm cheerful and serious. I am, I don't know, what else? Creative, probably, yeah, okay. Or imaginative, well, good. So these are probably some that are more related to personality, right? En este caso están más relacionadas con la personalidad que con empathic, right? Que con la parte física. En esta pregunta ya es más que todo con la parte física, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Cómo somos físicamente y de pronto cómo son ciertas partes del cuerpo, como el cabello, los ojos, el rostro en general. ¿Ok? Good. ¿Sí queda un poquito más claro? Yes. Perfect. Great. Nice. Ok, bueno, volvemos aquí. Entonces, y aquí nos están presentando estas preguntas, ¿no? Y nos dicen de qué se trata cada uno. Ya después de que nos hablaron un poco de cómo se describen las personas, nos presentan cómo describir también lugares. Y aquí nos dan un ejemplo que es Traveling Across Colombia. Si alguien me ayuda a leer este ejemplo, lo agradecería mucho. Who wants to help me out reading? That would be great. You can practice pronunciation and we can listen to you. Anybody. Este es un espacio donde todas y todos tenemos como, vale, perfecto. Ah, de mi parte no, profesional. Yo pensé que Arlene me estaba diciendo que sí iba a leer. Ok. Ah, no, pero esto seguro era para las preguntas. Puede ser, ya hace 5 minutos. Ok, ¿alguien me ayuda a leer? Estamos todas y todos como en el mismo espacio, aprendiendo. Yes. Perfect. Harold. Yo iba a decir que yo. Bueno, genial. Claudia, ¿cierto? Claudia. Sí, teacher. Podemos Yo la leer, mitad sí, y eso, después la mitad. nos podemos dividir, exacto, perfecto. Ajá, bien. Bueno, empecemos con Claudia entonces. Claudia y después Harold, ¿vale? Okay. Traveling across Colombia. This beautiful country has a wide variety of climates. You can enjoy its lovely beaches or walk in the mountain any time of the year. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports such as scuba diving, sailing, or water
skin. Its sunny, hot water invites visitors to sunbathe and relax near the sea. Great, thank you Okay. so much. Yes. And let's continue with Harold, the second part. Okay. Moment, please. Okay. Teacher, ¿lo puedo bajar un poquitico? Ajá. Como ahí. Like, Ok. Also, Cartagena is an old city with colonial what? Sería architecture. Architecture. Ujú. Architecture. An excellent restaurant which offer international and traditional food. Another place is Nevado del Ruiz. The Nevado is high, snow-capped mountain where you can find small hotels. You can play with the snow. Enjoy the landscape and go climbing. Climbing. Mhm. Yeah. It's a peaceful and amazing natural place. Don't miss the opportunity to see fantastic place and have fun. Colombia is waiting for you. Excellent. Yes, Colombia is waiting for you. Nice. Mhm. Thank you, Claudia and Harold. Okay. Expressions that we can improve: architecture, climbing, climate. Okay. Good. Okay, perfect. The Nevado is a high snow-capped mountain. Ahí hay un error porque sería mountain, ¿cierto? Mountain. Ok. Bueno, el spelling se pone error ahí. Ok, este que estamos viendo aquí, esta descripción, nos va a servir de ejemplo para la actividad que se llama Your Next Holiday Destination, que está dentro de las evidencias. Cuando venimos acá, es una de las evidencias, está Your Next Holiday Destination, que en esta parte la vamos a poder ver aquí en el enlace Evidences, ¿sí? Aquí nos piden esta. I can believe it, Interactive Activities City and Country. Esta de la wiki no está disponible. Tenemos solamente 3. Evidence Your Holiday Destination. La wiki no está disponible. Finalmente el enlace de la wiki y el blog estuvo fallando en este curso y los eliminé por esa razón. ¿Okay? En el I can't believe it dice, bueno, ya vamos a ver de qué se trata cada una de las evidencias, pero en esta actividad, que es la Your Next Holiday Destination, vamos a hacer un ejercicio que es con una grabación que es muy parecida a esto. Invitar a otras personas a un lugar de Colombia, ¿cierto? Entonces nos dan aquí una cantidad de vocabulario. Aquí tenemos el ejemplo de la descripción del lugar, porque pensamos que las personas deberían ir a ese lugar, ¿cierto? Y aquí nos dan vocabulario que puede ser útil para describir, ¿no? Dependiendo del lugar al que yo me esté refiriendo. Entonces miren que en términos de opinión puedo decir varias cosas como estas. En términos de tamaño puedo usar estas palabras, ¿sí? Age, porque los lugares también tienen edad, ¿no? Shape, en cuanto a la forma, color, materials, estoy hablando de algo un poco más específico, ¿ok? Y ya después viene la pregunta que estamos viendo que servía también para lugares, ¿no? Yo puedo preguntar, what does Cartagena look like, right? Y aquí pues doy una descripción sobre la parte física, ¿sí? Y funciona exactamente lo mismo, ¿no? Si yo digo que es una ciudad antigua, diría, it's an old coastal city, ¿sí? Si voy a decir que tiene playas hermosas, entonces diría it has, dependiendo de lo que quiera decir, ¿no? Entonces mirar si digo it is o si digo it has, ¿cierto? El it is es que es, el it has es que tiene.
que tiene edificios, calles pequeñas o calles angostas, ¿cierto? Todo eso lo puedes decir. Una arquitectura colonial, I can say that it has a colonial architecture, right? Y cuando preguntamos, what is Cartagena like? Me refiero un poco más a la atmósfera, ¿no? Aquí dicen, it's fun and relaxed, ¿cierto? Más que relax, yo diría, it's fun and relaxing, right? Relaxing, que es más como lo que produce la ciudad, ¿no? Que sería como, it is relaxing, right? Si estamos hablando del ambiente, de la atmósfera, ¿ok? Good. Ok. Entonces miren que estas preguntas aplican tanto para personas como para lugares y también el significado, ¿no? Entonces aquí también nos están hablando, nos da varios ejemplos. What does Nevado del Ruiz look like? Entonces aquí diríamos, it is a high snow-capped mountain. It has amazing landscapes. Okay, good. Bueno, landscapes aquí es paisajes, ¿no? Aquí nos dan la traducción también, que es algo que les ayuda mucho. Y también en la parte de la atmósfera, miren, o del ambiente, ¿no? What is Nevado del Ruiz like? It is peaceful and amazing, right? Good. Perfect. También sirve para cosas como carros, como siempre que preguntemos cómo se ve algo o cómo es algo, estas preguntas nos sirven, ¿no? What does something look like? O también what is like. Miren que aquí nos dan la diferencia. What does your car look like? Entonces aquí diría, it is small, old and blue. It has new wheels. What is your car like? It's nice and comfortable. Esto se hace referencia como a las funciones más, ¿no? Que pueda tener. Es agradable y cómodo. Y la otra parte, el look like, esa es la descripción física del carro, por ejemplo. ¿Ok? Good. Ok. Ya después viene la parte donde comparan. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta de pronto? No, teacher. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí en esta parte de los comparativos ya nos dan oraciones. Entonces en la primera parte vemos que decimos como las características, ¿no? Miren que aquí yo digo, it is small, old and blue, ¿no? Es viejo, o es antiguo, es pequeño, es azul. Estas son características que se le atribuyen aquí al carro, por ejemplo. Cuando ya vamos a hablar de comparativos, estamos hablando ya no solo de la característica, sino que lo estoy comparando con otra cosa que puede ser otra ciudad o algo que sea comparable a este elemento, ¿no? En este caso tenemos Barranquilla, Medellín, Bogotá, ¿sí ven? Entonces uno dice Barranquilla is a big city, Medellín is bigger than Barranquilla, Bogotá is the biggest city in Colombia. Entonces aquí nos están dando como 2 grados de comparación. Entonces miren que decimos Barranquilla es una ciudad grande, pero Medellín es más grande que Barranquilla y Bogotá es la más grande de Colombia, de hecho, ¿cierto? Entonces usamos big, que es la característica, pero decimos bigger para decir que es más grande que, ¿cierto? Y Bogotá es the biggest, es la más grande de Colombia y de estas tres, ¿no? De estas tres que estamos comparando aquí. Entonces esta terminación ER en algunas características como big o las características que se escriben de forma corta, como hot, big, small, tall, ¿cierto? High, este tipo de cosas, short, todo eso se le agregaría una ER aquí y eso ya significa más que, ¿no? Puede ser más que o solamente puede ser más. Entonces miren que aquí comparan Villavicencio y Cúcuta a Barranquilla y las comparan en términos de calor, ¿no? Villavicencio es a hot city, las tres son calientes. Cúcuta is hotter than Villavicencio. Barranquilla is the hottest. Barranquilla es la más caliente de Colombia. ¿Ok? Good. Y también tenemos características como cuál es más habitada, ¿no? Donde hay una población más grande. Populated. Populated es que es bastante poblada, ¿no? Cartagena es a populated city. Medellín is more populated
than Cartagena, Bogotá is the most populated. Cuando ya la característica no es tan corta como short o tall o hot, ¿cierto? O big, estas características ya no son en escritura, la palabra no es tan corta, ¿cierto? Entonces usamos more o usamos most. Ya no usamos el er, sino que usamos este more, que significa lo mismo, más, ¿sí? Is more populated, ¿sí? Es más poblada, ¿ok? En las anteriores, ese más, lo vemos aquí con esta terminación ER, ¿ok? Esa es la que significa el más. Good. Bueno, vamos a ver varios ejemplos como para que se vayan familiarizando, ¿ok? Entonces aquí nos dan estos ejemplos. Cold es una palabra que es corta en inglés. Y si yo quiero decir más frío, entonces voy a decir colder. ¿Sí ven? Aquí nos dan el ejemplo. Entonces si yo digo Bogotá es más fría que Medellín, entonces diría Bogotá is colder than Medellín. ¿Sí? Happy. Entonces yo voy a decir la palabra happy, que es feliz. Para decir más feliz diría happier, right? Y digo, Mr. Spencer feels happier in Cartagena than in Bogotá. ¿Ok? Good feels happier. ¿Se siente más feliz o es más feliz? ¿Ok? Cuando ya no son estas palabras cortas como cold y como happy, sino que ya son más extensas como populated, entonces ya no iríamos esta ER, sino que iríamos more. More populated. ¿Sí? Bogotá it's more populated than Medellín. ¿Ok? Teacher, Ujú. tengo una pregunta. Dime. Una vez un profesor de inglés me dijo que para colocarle more o para colocarle el er, es si la palabra era de una sílaba o era de más de dos sílabas o más. ¿Eso es así? Sí y no. Sí, lo que pasa con el inglés es que tienen, o sea, por ejemplo, voy a darte varios ejemplos aquí. Yo tengo la palabra simple, ¿cierto? Que en teoría, ¿sí? Yo diría simpler, porque es de dos sílabas, ¿sí? Pero realmente terminamos diciendo more simple. Lo mismo con la palabra modern, ¿ok? Entonces, voy a... Aquí. Esta palabra modern también tiene dos sílabas, pero no decimos moderner porque suena raro. Y decimos more modern. Entonces aplica para algunas, pero no para todas. Como por ejemplo, yo puedo decir la palabra funny, y no sé si ahí está viendo mi pantalla. Sí, sí. Funny, que también tiene dos sílabas, y en este caso sí diría funnier, ¿sí? Como happy, happier, como easy, también easy. Demos un ejemplo que no esté en la guía que estábamos viendo, diría easier, ¿sí ven? Entonces esta Y la cambio por una I latina y le agrego la R. Funnier, easier, ¿sí? Entonces como que sí aplica para algunas palabras, pero no para todas. Las que son de una sílaba, sí. Sí, la gran mayoría, la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, miremos aquí otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra hard, ¿cierto? Entonces aquí yo digo hard, ¿sí? Hard y ya aquí iría harder, ¿cierto? La palabra short, ¿sí? Iría shorter. ¿Sí? Entonces aquí sí tenemos las que son de una sílaba, la gran mayoría sí van con esta R. Pero hay unas de dos sílabas que tienen su excepción, ¿sí? Entonces sí aplica, pero no para exactamente todas las palabras, ¿vale? Para algunas, para una gran mayoría. Listo, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, bueno, aquí ya nos dan entonces más ejemplos, ¿no? Con cold, right? ¿Cuál es la diferencia entre decir colder y the coldest? Cuando decimos colder, estoy diciendo más frío, como de pronto más frío que, ¿sí? Medellín is colder than Cartagena, ¿cierto? Estoy comparando Medellín con Cartagena.
Ahí estoy comparándola entre dos cosas. Generalmente cuando decimos colder than, estoy hablando de dos cosas. Cuando decimos the coldest, es la más fría, puede ser de del país, del mundo o solamente del grupo de ciudades con el que yo la estoy comparando, ¿cierto? Que serían 3 ciudades en este caso. Entonces yo comparo, por ejemplo, mis hermanos, no sé, mis hermanos, entonces yo digo, mis hermanos son altos. Entonces yo diría, my brothers are tall, right? Good. For example here, my brothers are tall, yes. Diría, Juan is taller than Amy. Nico is the tallest, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, si estoy comparando a mis hermanos de los 3, de ellos los 3, Nico is the tallest. Si hiciera una comparación así, ¿ok? Good. Entonces, asumiríamos que los 3 son altos, él es más alto que él y él es el más alto de todos, de los 3 que yo estoy comparando, ¿cierto? Entonces, como la diferencia. Good. Cuando decimos taller y the tallest. Generalmente cuando decimos taller than es este con otra persona o este con otra cosa. Y cuando decimos el más del grupo al que yo me estoy refiriendo, decimos este est. Ya no va a ser er, sino que va a ser est. ¿Sí? Solamente para las palabras cortas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí big, bigger, the biggest. Medellín is bigger than Cartagena, Bogotá is the biggest, right? Cuando hablamos de, por ejemplo, aquí, que hace mucho viento, la palabra sería windy, right? Spring is windier than summer, autumn is the windiest, right? Aquí dicen ventoso, podemos decir que hace más viento. ¿Sí? Y ya cuando son expresiones que son más extensas en escritura, como interesting, ¿cierto? Entonces ya no diríamos, usaríamos esta expresión de la ER, sino que usaríamos el more y el the most, ¿cierto? Daniel is more interesting than Julian. Daryl is the most interesting. Right? Good. Ese es el tema de esta unidad. Finalmente explicamos estos que son good, bad, better, worse, que son irregulares. Para decir algo que es bueno, pues digo good. Si me parece algo malo, digo bad, right? Si me parece que algo es mejor que otra cosa, diría better. Que algo es peor que otra cosa, diría worse, ¿sí? Si digo el mejor, diría the best, y el peor diría the worst. Las reglas anteriores no aplican para estas palabras, sino que usamos estas formas que son diferentes porque son excepciones, ¿ok? Entonces aquí nos dan un ejemplo. Eating vegetables is better than eating fast food. Cooking at home is the best way to eat healthy, right? Por supuesto que estas son opiniones, ¿no? Siempre que usamos better or worst or the best or the worst, estamos dando una opinión. Y las opiniones son subjetivas. Lo que puede ser mejor para mí quizás no es lo mejor para otras personas, ¿cierto? Quizás haya personas que digan, cooking at home is the worst, porque seguramente no le gusta cocinar. Entonces eso dependerá, ¿sí? Dependerá de cómo vea yo que algo es mejor o peor, ¿cierto? Good. Sleeping 4 hours is worse than sleeping 5 hours. ¿Ok? Y bueno, en este caso yo estaría de acuerdo con esta, ¿no? Ok, good. ¿Alguna pregunta que nos quede por ahí como pendiente de lo que acabamos de ver? Bueno, aquí en Contextualization ya vienen entonces a presentarnos la conversación y ya esta parte sí les invito a que la revisen por como cada una de ustedes, ¿ok? Entonces viene Joana, está hablando con su amiga, están hablando de un viaje y ya después viene aquí en la parte de comprehension, que es responder algunas preguntas sobre lo que escuchamos en la parte anterior. Después viene practice 1, después viene practice 2, ¿ok?
Les invito a que realicemos estos ejercicios porque nos ayudan mucho para comprender mejor los temas que acabamos de ver, ¿ok? Y ya después sí podemos venir aquí a la plataforma a realizar las evidencias. Entonces, bueno, una de las evidencias es I can't believe it, ¿cierto? Que es un documento, no sé si alguna de ustedes ya empezó a trabajar en esto, permítanme un segundo, ya les muestro el documento. Aquí está. Ujú. Entonces miren acá. The chimpanzee is the most intelligent animal. Entonces aquí nos están dando, bueno, no sé si ya pueden ver. Sí, creo que sí. Nos están dando tres cosas para comparar y nos dan la característica con la cual la vamos a comparar. Nos dan Kilimanjaro, Everest and Mont Blanc. Entonces hay que decir, hay que comparar dos, ¿cierto? Y hay que decir cuál es el más alto, ¿sí? Sin estar absolutamente segura, yo diría Everest is the highest mountain, right? Porque ¿qué es lo que es más alto? Es la montaña más alta, ¿cierto? Y ya iría así entre Kilimanjaro y Mont Blanc, ¿cuál es la que es más alta? ¿Cierto? Entre estas dos, ¿ok? Kilimanjaro. Kilimanjaro es más alto que el mundial. Thank you so much, Claudia. Entonces aquí diríamos Kilimanjaro is higher than Mont Blanc, ¿sí? Y en esta, en la que es la más alta, entonces diríamos the highest mountain, porque es como las tres son montañas. Aquí estamos hablando de ríos, entonces, ¿cuál es el más largo? El más largo que es diferente a extenso, ¿no? O a la amplitud, pues, ¿ok? Después tenemos Australia, Brasil y Russia. ¿Cuál de las tres es la más grande? El país más grande. Y entonces diríamos, no sé, este is the biggest country. Y ya después solamente compararíamos, ¿no? Entre los dos que quedan, ¿no? ¿Cuál es el más grande entre los dos que quedan? Entonces, no sé, diríamos como Australia is bigger than Brazil, ¿ok? Not sure, but that is the example. Y así sucesivamente con estas que quedan, entre la luz, el sonido, el agua, son elementos, copper, steel, iron, right? New York, Tokio, London, serían cities. Estos son árboles, ¿no? Entonces aquí entre los tres, después vienen estos, no sé cómo, serían como países también, ¿no? Greenland, Australia, Madagascar. Island. Ah, islands, thank you, yeah. En este caso serían islands, right? Atacama, Death Valley and Sahara Desert, que serían desiertos, ¿sí? Entonces aquí, en la primera oración que hacemos, que es decir, la más alta o el más largo o el más extenso, la más grande. Entonces hay que decir qué es lo que es lo más grande, si la montaña es un país, una montaña, un río, ¿cierto? Aquí dicen, por ejemplo, animal, right? Y ya en las otras dos, cuando estamos comparando entre las otras dos, no hay necesidad de referirnos a esa cosa, sino que simplemente decimos tal es más alto que tal es más grande que tal, ¿cierto? ¿Okay? Tal elemento es más rápido que el otro, ¿ok?
Entonces, esa es como la explicación de este documento. Cuando tengamos listo este documento, pues vamos a la plataforma y lo subimos. ¿Ok? Good. Deme un segundo, vuelvo a compartir pantalla acá. Lo subimos aquí en este enlace que dice ver evidencia, ¿no? Después viene la actividad interactiva City and the Country. Damos clic en ver SCORM y llegamos acá a este espacio. Ok. Instructions. Richard needs to relax and to have a quiet weekend, but he doesn't know whether to go to the country or to the city. Bueno, él no sabe a dónde ir, ¿no? Entonces aquí nos dicen, where should I go? Entonces aquí dice, the city is noisier than the country. La ciudad es más ruidosa que el campo. Country también significa campo o país, ¿no? Depende del contexto. Entonces, si yo creo que eso es verdad, pues diría true, y si no, entonces diría false. Y así sucesivamente con las ideas que me presenten aquí para ayudarle a decidir a Richard que va a viajar, ¿ok? Llegar hasta el final con esta actividad, si hacen eso que yo estoy haciendo, no va a quedar guardada. Y finalmente tenemos la actividad, bueno, la wiki no la vamos a hacer, tenemos la actividad Your Next Holiday Destination, que ese sí fue el ejemplo que vimos al inicio, que aparecía aquí en Introduction. Este ejemplo lo vimos al inicio, que es para describir para invitar a otras personas a un lugar. Este que tenemos aquí, miren que está en la página 9 de la parte de Introduction. Vemos aquí el ejemplo, lo leímos. Podemos tomar este ejemplo, vimos el vocabulario que nos dan acá para hablar de una ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta actividad. Aquí nos dan una presentación, nos dan un ejemplo también ahí en la presentación. Y la idea es seguir ese ejemplo y hacer una grabación, ¿ok? Hacer una grabación en la que ustedes dicen esta información de invitar a alguien a ese lugar, ¿ok? Que puede ser una ciudad, puede ser un museo, un parque natural, no sé, un sitio turístico específico, un restaurante que consideren que es maravilloso, bueno, un lugar, ¿ok? Y eso sería todo lo que debemos hacer para esta unidad. Good. Esta es la explicación de lo que vamos a hacer en la unidad, pero vamos a tener un chat que yo creo que va a ser el jueves, ¿ok? Para afianzar un poquito más este tema, porque este tema puede ser confuso a veces. Entonces requiere más práctica, ¿sí? Entonces el jueves vamos a hacer un ejercicio de listening y también vamos a tratar de hacer un ejercicio de speaking para las personas que se conecten para trabajar un poco más en este tema que creo que nos puede ayudar, que es necesario. ¿Ok? Good. Bueno, no sé si tienen alguna Okay, pregunta. Bueno, si no tenemos preguntas, les agradezco muchísimo. Thank you very much for being online. Thank you to the people that are watching this recording as well, okay? And thank you for your attention and your questions and your participation, okay? Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice afternoon. Bye-bye. Have a Bye, nice teacher. week Thank you. because we're starting the week. Bye-bye. Bye, thank you.